En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy, el 21 de septiembre, la iglesia celebra la fiesta de San Mateo. En los días de los santos, las fiestas de los santos especiales, nosotros no adoramos a los santos ni oramos a ellos, sino que nosotros damos gracias a Dios por la obra que Él hizo por medio de estos siervos suyos. Y nosotros también miramos a estos santos especiales como ejemplo de la vida cristiana. Para que nuestra fe sea fortalecida, nosotros vemos el ejemplo de la fe valiente de ellos. San Mateo, recordamos, era uno de los 12 discípulos de Jesús y uno de los apóstoles, entonces, los discípulos enviados por Jesús. Y además, como San Juan, quien también era uno de los 12 discípulos, Mateo era uno de los 4 evangelistas, es decir, que él escribió uno de los 4 evangelios, cuáles son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces nosotros damos gracias a Dios por el testimonio fiel que escribió San Mateo. Pero antes de ser un apóstol, antes de ser un discípulo de Jesús, ¿qué hizo San Mateo? Un cobrador de impuestos, como nosotros escuchamos en la lectura del Evangelio para el día de hoy y como les dije la semana pasada. ¿Y qué recordamos de los cobradores de impuestos en los días del Imperio Romano? ¿Era gente buena? No, sino que ellos eran pecadores, ellos eran ladrones, podemos decir. Entonces, ellos cobraban un poco más, ¿no? Entonces, los romanos, el imperio dijo, bueno, la gente debe $10, digamos, pero los cobradores de impuestos cobraron $12 para poder guardar los $2 extra para sí mismos. Entonces ellos eran odiados por los otros judíos. Pero no era odiado Mateo por Jesús, ¿no? ¿Qué escuchamos en esta lectura de Mateo capítulo 9? San Mateo, bueno, el cobrador de impuestos, sentado a la mesa, cobrando los impuestos, pero ¿quién se acercó a él? Jesús. Y Jesús lo llamó. Nosotros vemos que no era Mateo quien buscó primero a Jesús, sino que Jesús buscó a él. Es el buen pastor buscando a la oveja perdida. Y él le dijo, sígueme. Y después de eso, entonces, bueno, Mateo se levantó y él siguió a Jesús. Ellos juntos entraron en una casa, suponemos la casa de Mateo, y llegaron otros cobradores de impuestos, otros pecadores, y Jesús no los rechazó, sino que Jesús recibió a ellos. Jesús comió con los otros cobradores de impuestos, con los pecadores. Pero la invitación de Jesús no fue simplemente para comer con él, sino que cuando Jesús llamó a Mateo, sígueme, él lo llamó para que lo siguiera por unos años. Jesús enseñó a Mateo por unos años. Entonces Mateo aprendió mucho como uno de los 12 discípulos de Jesús. Y aunque nosotros no tenemos palabras, citas dichas por el discípulo Mateo, nosotros sabemos que Mateo, como los otros discípulos, crecieron en su entendimiento, en su fe. ¿Quién es este hombre Jesús? ¿Quién es este hombre que me llamó? Que llamó a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros?
¿no? Como les dije, nosotros no tenemos palabras dichas directamente por Mateo, pero nosotros muchas veces vemos que Pedro, uno de los otros discípulos, muchas veces habla por todos los discípulos y vemos el crecimiento de los discípulos en su entendimiento. Recordamos una vez cuando Jesús explicó a los discípulos que, bueno, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, Él va a sufrir y Él va a morir. Y Pedro, entonces, hablando por todos los discípulos, reprendió a Jesús. No, no puede ser. Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. ¿Cómo es que tú dices que tú vas a morir? No digas eso. Entonces Jesús reprendió a Pedro, pero en eso reprendiendo a todos los discípulos, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cuestiones humanas. Entonces Jesús explicó por qué iba a ir a la cruz. ¿Por qué Jesús sufrió? ¿Por qué derramó su sangre? Bueno, murió por pecadores como Mateo. Murió por pecadores como nosotros. Entonces Jesús llamó a Mateo y Jesús enseñó por unos años a Mateo sobre las cosas de Dios. El pecado y la salvación, el perdón, la sanación. Así también, hoy en día, Jesús llama a nosotros. Y yo sé que no es exactamente como Jesús llamó a Mateo y a los otros discípulos, pero Jesús sigue llamando a nosotros por medio de la palabra, dicha por Jesús, pero escrita por los apóstoles, por Mateo y sus compañeros. Quiero que escuchen bien en esa segunda lectura, la lectura de la epístola, palabras escritas por San Pablo, y él mismo, es decir, Jesucristo, Jesús resucitado y ascendido, y él mismo constituyó a unos apóstoles, es decir, Mateo y sus compañeros. Unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces yo les pregunto, ¿cómo conocimos a Jesús? ¿Cómo conocimos a Jesús? No fue para nuestra razón, ¿no? Nosotros no somos capaces de imaginar un Dios tan misericordioso como el Dios verdadero, sino que nosotros conocimos a Jesús por medio de ese testimonio de los apóstoles, Mateo y sus compañeros, Jesucristo obrando por medio de siervos humanos. Mateo escuchó las palabras dichas por Jesús. ¿Y qué hizo Dios? Entonces él inspiró a Mateo para que escribiera esas palabras, para que tú y yo podamos conocer a Cristo. Así es como Jesús sigue llamando a nosotros, a pecadores, hoy en día. Nosotros, bueno, los bautizados, nosotros recibimos el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El formulario escrito, contado por San Mateo en el fin de su evangelio, Mateo 28. Una de las últimas palabras que Jesús habló a sus discípulos.
estas palabras escritas por Mateo para nuestra salvación, para tu salvación. Y este es nuestro bautismo, bueno, Jesús purificando a ti por el lavamiento del agua por la palabra. Cuando Jesús te llamó por medio del testimonio, las palabras escritas por Mateo y sus compañeros, las palabras que ustedes escucharon de sus padres y de sus familiares, de sus pastores, cuando Jesús te llamó por medio de ese testimonio fiel, Jesús te hizo miembro de su cuerpo. Es una imagen que vemos en esta segunda lectura de Efesios, las palabras escritas de San Pablo, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Nosotros escuchamos, bueno, edificación del cuerpo de Cristo. Cristo que es la cabeza y también todas las coyunturas. Entonces, esta imagen del cuerpo de Cristo utiliza Pablo a lo largo de esta epístola y en otras epístolas. Entonces, piensen en eso. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza y tú eres, digamos, la mano. Russell es el pie. Alguien es el estómago. ¿No? Alguien la espalda. ¿No? Otra persona la pierna. Les pregunto, ¿qué hacemos con los miembros de nuestros cuerpos? ¿Los descuidamos? No, sino que los cuidamos bien, ¿no? Nosotros sabemos, la cabeza sabe cuando le duele la mano, ¿no? Y nosotros hacemos todo lo posible para sanar esa mano, ¿no? Entonces, piensen en eso. Cristo la cabeza, Él sabe cuando tú sufres, ¿no? Cristo la cabeza sabe lo que tú necesitas. Y entonces Él no nos descuida, ¿no? Sino que Él nos defiende. Él nos cuida bien. Cristo la cabeza cuidando de su iglesia, de su cuerpo, de todos los miembros. ¿Y cómo cuida Jesús de nosotros, los miembros de su cuerpo? Bueno, Pablo habla del crecimiento de nuestra fe por el testimonio de los apóstoles, de los pastores, de los maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, así también como Jesús enseñó a Mateo por unos años, así también Jesús enseña a nosotros, cuida de nosotros por el testimonio de sus palabras. Las palabras escritas por San Mateo, para que crezcamos en nuestro entendimiento de quién es Jesús, quiénes somos nosotros, qué es el pecado, qué es la salvación. Hace poco, con unos de nosotros, esta mañana nosotros leímos una de las palabras dichas por Jesús en el Sermón del Monte, escritas por San Mateo. Jesús dice, ustedes han oído, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoja
con su hermano, merece el mismo castigo que un asesino. También las palabras dichas por Jesús, pero escritas por San Mateo, no cometerás adulterio. Ustedes han oído no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer con deseos en su corazón, bueno, ha cometido adulterio con ella en su corazón. Es este testimonio fiel escrito por San Mateo que crezcamos en nuestro entendimiento del pecado, ¿no? De quiénes somos. Pecadores miserables, ¿no? Muertos en nuestras transgresiones estamos nosotros. Jesucristo nos edifica para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. El mundo nos dice, bueno, tú estás bien. No eres perfecto, pero intentes vivir una vida buena. Y así es suficiente, ¿no? Pero nosotros, como los miembros del cuerpo de Cristo, crecemos en nuestro entendimiento y nos damos cuenta por el testimonio de San Mateo de que no estamos bienes, ¿no? Sino que somos pecadores, ¿no? Que nos hemos enojado contra nuestros hermanos, que hemos mirado a personas con deseos, hemos cometido adulterio en nuestros corazones. Pero también tenemos el testimonio fiel de San Mateo, el testimonio fiel del consuelo del Evangelio. Esa palabra tan bella que Jesús llama a pecadores, recibe a pecadores, que Él es el gran médico, el médico misericordioso, que vino a sanar, a salvar a ti. El gran médico que derramó su sangre en la cruz para hacerte digno de ser un miembro de su cuerpo. Tú eres un miembro amado del cuerpo de Cristo, un pecador perdonado. Eres tú. ¿Cómo es que nosotros sabemos eso? No es por nuestra razón, sino por el testimonio fiel de Mateo y los apóstoles, los otros compañeros de él, por la palabra, por el Nuevo Testamento, conocemos a Jesús. Es por ese testimonio que nosotros crecemos en nuestro entendimiento, en nuestra fe. No, lo que nosotros hacemos aquí los domingos, oír la palabra, orar la palabra, cantar la palabra, no es simplemente un pasatiempo, ¿no? Las devociones familiares que hacemos en nuestras casas no es simplemente un pasatiempo, ¿no? Nosotros no somos simplemente un club, sino que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y es por esta palabra proclamada que Cristo mismo nos fortalece, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por las mentiras del mundo, sino que nosotros somos los miembros bien cuidados del cuerpo de Cristo.
Por eso damos gracias a Dios por la obra que Él hizo por el siervo San Mateo, por las palabras de Jesús que Él escribió para nuestro bien eterno. Amén. Nos ponemos de pie para la oración de la iglesia.